Vamos a abrir en Proverbios 3, capítulo 3, y vamos a ver qué nos habla Adonai en este día. Proverbio nos trae muchas enseñanzas, porque podemos entender a través de estos proverbios lo que Elohim quiere para nosotros, así como nos habla a través de esas parábolas, de esos proverbios, de esas alegorías, de esas metáforas. Él nos transmite para que nosotros podamos ser más entendidos en la palabra, tener más sabiduría, más entendimiento y que el conocimiento de Elohim venga a través de esas palabras, ¿sí? Porque no viene todas las cosas por nosotros, sino que las cosas vienen de Elohim a nosotros. Entonces lo que nos transmite Proverbios es que todas las cosas vienen a través de Él. Esas cosas que nosotros creemos tenerlas son regalos que Él nos da porque Él les plació. ¿Sí? Él quiere darnos. Entonces nosotros recibimos porque Él nos da de ese amor, de ese Jabá y de lo que es la palabra, el entendimiento de sabiduría. Pues la sabiduría humana no nos lleva más que a egos y ser nosotros, pero la sabiduría de Elohim nos da ese amor para los demás. Por eso dice que una de las cosas principales es tener el amor al prójimo, ¿sí? Porque a través de eso nosotros podemos ayudar a los demás. Y eso es lo que Adonai quiere, que nosotros a través de las enseñanzas podamos transmitirlos a los demás hermanos y que poder abrir esos ojos que están cegados, que están atados por otros pensamientos y poder verdaderamente entrar en ese conocimiento que Elohim quiere para nosotros. Y vamos a leer Proverbios, vamos a leer diferentes, sí, vamos a leerlo en lo que es la textual, la palabra textual, y lo que está también transmitiendo en la Reina Valera. Yo también lo tengo en otras versiones. Vamos a leerlo, qué es lo que Adonai nos quiere hablar hoy. Vamos a leerlo primero en la Reina Valera. Vamos a leerlo solamente del 1 al 5. Proverbios 3, el 1 al 5. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Yuhebahei de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Bueno, ahí nos está hablando de que, en primer lugar, está hablando hijo, ¿sí? Hijo mío, no te olvides, primero está hablando de la Torah, ¿sí? De la ley. En otras versiones no dice ley, sino que nos dice instrucción. Primero vamos a leer el textual que dice, hijo mío, no te olvides de mi Torah. Y acá vamos a detenernos un segundo y vamos a ver. Hijo mío, en otras versiones lo he leído y dice hasta joven mío, ¿sí? O joven o a una persona que es recién comenzando, ¿sí? Como le está hablando a un niño. Y acá no está hablando de una persona, como muchos lo dicen y lo hemos aprendido, que está hablando Salomón, ¿sí? A su hijo. O que David está hablando a su hijo. En este caso está hablando Elohim, está hablando al pueblo de Israel. ¿Sí? Está hablándole al pueblo y está hablando como mi hijo, le está hablando como una enseñanza para que tenga verdaderamente desde su niñez lo que Adonai nos pide. Él dice, hijo mío, no te olvides de mi Torah. Y dice, mis mandamientos atesora en tu corazón. Ese es el verso 1. Acá tenemos
los mandamientos que lo tenemos que atesorar, guardarlos en nuestro corazón y tenerlos, hacerlos nuestros, ¿sí? Que esos mandamientos, esa Torá, esté en nuestras vidas. Y esa Torá, al estar en nuestras vidas, vamos a tener un conocimiento de lo que es la palabra, porque ese conocimiento va a quedar en nuestras vidas. Y lo vamos a aprender y lo vamos a atesorar, ¿sí? Y verso 2 dice, porque larguras de días y años de vida. Acá nos está hablando, aparte de estas larguras de días y de años, nos está hablando de un para siempre, ¿sí? Está hablando de algo que va a ser eterno. No es ahora ni tampoco es pasajero, sino que son cosas que son para toda la vida. Entonces acá no estamos viendo qué es lo que nos habla en esto que es para toda la vida. Y vamos a leer qué es lo que nos habla en Salmo 23. Y nos dice, el Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Adonai moraré por largos días. Está hablando que si nosotros tenemos eso, que es la Torá, los mandamientos, largas vidas vamos a tener, por eso vamos a morar. Y esta morar no es morar en lo que es terrenal, sino que también es morar en la eternidad, ¿sí? Y la vida eterna, ¿sí? Que si nosotros atesoramos y guardamos sus mandamientos, su Torah, por eso es importante atesorarlo, tenerlo como algo precioso, algo apreciado. No tenerlo, a ver, como muchos lo hacen, tenerlo en la mesa principal y atesorarlo y tenerlo como una idolatría, ¿sí? O pasear bailando, perdón que se ofendan muchos, pero con la Torah en la mano. La Torah tiene que estar en nuestro corazón. Porque si la tenemos en la mano y la tenemos atesorándola en un lugar, no la estamos viviendo. Entonces, en primer lugar, nos está diciendo que hagamos que tengamos en nuestras vidas lo principal, atesorarlo. ¿Para qué? Para tener larga vida y tener vida eterna. Nos está diciendo eso. No que la tengamos abrazada, que la llevemos a todos lados, sino que tiene que estar en nuestro ser, en nuestro lev. Cuando hablamos de ser y lev, estamos hablando de nuestro entendimiento, que ahí está el corazón. En el entendimiento está el corazón. Y lo vamos a seguir viendo lo que está hablando en Proverbios a el pueblo de Israel. Sigue diciendo el verso 2, dice, y shalom será añadido a ti. ¿Saben cuál es esa palabra shalom? Esa palabra shalom se transmite siempre como paz. Pero acá en este shalom, si nosotros conocemos a Él, primero vamos a tener ese shalom. Vamos a tener el entendimiento. Vamos a tener todas esas cosas que vienen a través de Elohim y no de nosotros. Porque el completo shalom es cuando nosotros verdaderamente lo conocemos a Él y tenemos ese corazón completo. ¿Sí? Porque sabemos que el shalom es algo completo, algo que sobrepasa todo lo que es el entendimiento humano. Y el corazón sería, vamos a pensarlo, el corazón es como una semilla, ¿sí? Una semilla que primero nos va a dar ese renacer, ¿sí? Para poder interpretar lo que Elohim quiere para nosotros, ese ser, ese conocimiento, lo que Elohim va a hacer. Y les voy a dar primero, para esto que ustedes lo entiendan, lo que Yeshua les habló a sus discípulos. Cuando él le dijo, vayan y prediquen, y vayan de dos en dos, y que vayan y prediquen, y vayan a las casas, y que lleven ese shalom, que es ese evangelio de Yeshua, ¿sí? Que nosotros sembremos ese shalom. Cuando hacemos y sembramos ese shalom, que llevamos la Besorá, la palabra de Elohim,
Estamos llevando una semilla. Esa semilla va a ser alojada, no a través nuestro, ¿sí? De Elohim en una persona. Y eso lo que va a hacer es que si la persona la recibe, va a dar ese fruto, ese shalom. ¿Se entiende? Por eso dice que cuando nosotros vamos y predicamos y le decimos a las personas, llevando el nuevo pacto, la besorá, el entendimiento, lo que va a pasar es que esa persona tenga esa semilla y esa semilla va a crecer. Pero también tiene que haber algo que Elohim va a traer a través de esa semilla, que es la emuná y los frutos del ruaj. Todo lo que viene a través de lo que Elohim quiere para nosotros. Entonces, si Él nos dice que nosotros vayamos y lo hagamos, y si no nos aceptan, nos limpiemos el polvo de ese lugar y que sigamos, es que en ese lugar Elohim no quiso sembrarlo. No hubo un corazón abierto para poder recibirlo. Entonces, en ese caso, lo que pasa, el shalom no va a venir porque Elohim no lo permite, porque ese corazón no lo quiere. Y Él sabe cuando cada uno está abierto a lo que es el Ruach, el espíritu. Él sabe, conoce cuáles son las intenciones del corazón, conoce cuáles son los motivos de ese corazón. Por eso está hablando en Proverbios, está hablando en primer lugar de la Torá, los mandamientos, y está diciendo tener shalom será añadido a ti. Será añadido, será puesto en ti, ese shalom. Por eso no es la paz que nosotros conocemos como la paz, ¿sí? Sino que es algo que Elohim nos introduce para que nosotros podamos tener ese añadido. Como dice en la Reina Valera, aumentarán, te aumentarán. te aumentará. Crece, ¿sí? Aumentar es crecer, ¿sí? Es que tenga crecimiento, como dice, cuando la levadura empieza a crecer, empieza a leudar, ¿sí? Empieza a crecer. Para bien, no es para mal, ¿sí? Es para algo que nos lleva a un conocimiento y a un entendido, ¿sí? A una persona que empieza a tener un entendimiento de parte de Elohim. Entonces, eso es lo que nos está hablando en estos dos versos. Y seguimos el verso 3, dice, la bondad y la verdad no te abandonarán, átalas sobre tu cuello. Y acá donde vemos que la misericordia, la bondad de Elohim y la emet, la verdad, es lo que nos va a venir a nuestras vidas y que dice, no la abandonarás. Porque sabemos que si nosotros la abandonamos, no te abandonarán. Porque si nosotros la abandonamos, somos nosotros. Pero acá está hablando Elohim, que esa bondad y esa verdad viene de Elohim y no te abandonará. No estamos hablando de nuestras cosas, sino que esto viene de parte de Elohim y que no te abandonará. Está en nosotros recibirlo y guardarlo y atesorarlo. Si nosotros podemos desecharlo, puede venir, pero después nos apagamos. Pero eso vino a nosotros y eso lleva una consecuencia, para bien o para mal. Si nosotros lo recibimos, va a estar en nuestro corazón y vamos a tener todo lo que nos dice largura de días y bienestar. Si nosotros no lo tomamos, Él nos dio, pero nosotros, ¿qué hicimos? Apostatamos, nos corrimos. Entonces, si nos corrimos, eso está sellado. Y todo eso va a un juicio que después será en la eternidad o cuando Elohim diga el día final que lo que nosotros hicimos, si Él nos dio y nosotros no lo supimos hacer. Entonces, eso está dado, ¿sí? Como dice la salvación, está dada, pero está en nosotros atesorarla y guardarla y llevarlas a nuestro corazón y atarla, que dice alrededor de nuestros cuellos. ¿Qué dice el Shema? Vamos a leer un poco el Shema, que es lo que nos dice para que nosotros entendamos por qué está hablando al pueblo de Israel en Proverbios de esta manera. Vamos a ir a Deuteronomio 6, versículo 4. Dice, oye Israel, Yud-Heh-Vah-Hei, nuestro Elohim,
Yud-Heh-Vav-Hei, uno es. Y amarás a Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim de todo tu lev, de todo tu corazón, de todo tu nefesh, de todo tu ser y con todas tus fuerzas, con todo tu meod. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Acá está hablando, en esa versión está diciendo diferente, pero acá es cuello, ¿sí? Porque el cuello es el nefesh, ¿sí? La respiración. Eso es lo que está hablando en lo que es el Shema. El Shema nos está hablando que Elohim, primero, cuello nefesh, corazón, mente, ser, ¿sí? Del lev, y después el meot, ¿sí? De lo que viene, todo lo que viene de Elohim. Y eso es lo que nos está hablando. ¿Por qué? Porque dice que las atarás sobre tu cuello y escribirás, dice, escribílas sobre la tabla de tu corazón. Acá nos está hablando algo que mismo Yeshua, cuando Él nos redimió, pero a través de esto está escrito en nuestros corazones, ¿sí? Un nuevo comienzo. Acá en este caso se está hablando como una profecía que en ese tiempo no era así, que era tallar en nuestros corazones, porque lo que era la Torah estaba tallada en piedras y no en el corazón. Entonces acá le está diciendo tallala en tu corazón, en tu lev, en tu entendimiento, en tu sabiduría, no las cosas del ser humano, sino de lo que viene de parte de Elohim. Entonces esto nos está diciendo que los va a tallar en nuestro ser y va a quedar eso en nuestro ser para poder verdaderamente tener el conocimiento, como dice, decirle después a nuestros hijos y a la descendencia. Porque todo esto que va a quedar en nuestro ser, nosotros no nos vamos a apartar porque sabemos cuál es la verdad. Y si verdaderamente sabemos cuál es la verdad, no nos podemos correr de la verdad, porque lo estamos sabiendo, la estamos leyendo. Por eso es leerlo, rememorarlo, volver a meditarlo, como dice la palabra. Meditar no es lo que se cree en lo que es lo normal humano, sino que meditar es estar en el tiempo de la palabra y tener ese pensamiento para poder entenderlo, ¿sí? Eso es el meditar. Y nos habla en el verso 4, dice, y hallarás favor y buena prudencia en los ojos de Elohim y el hombre. Cuando hablamos favor y buena prudencia, estamos hablando que vamos a ser bien vistos delante de Elohim. Verdaderamente eso va a ser bueno para los ojos de Elohim, lo que nosotros hagamos. Cuando nosotros verdaderamente lo hagamos bien, ¿no? Porque está diciendo que lo estamos haciendo en el conocimiento de la palabra. Lo estamos haciendo para agradarlo a Él y Él lo ve bien. Por eso dice, de esta forma Él lo va a ver y lo va a ver bien. Y en los ojos también de los hombres, porque nosotros somos vista también de los demás, no solamente delante de Elohim, sino también de los hombres, que esos son también los que después juzgan y hablan. Entonces, a los ojos de los hombres también tenemos que ser de esa forma. Verso 5 dice, la confianza en Yuhet Bathei con todo tu corazón. No, confía en Yuhet Bathei con todo tu corazón. Y en tu entendimiento no te apoyes. Acá está hablando también, ese entendimiento a veces lo ponen también en como prudencia, ¿sí? Lo ponen como que es de parte de nosotros y que nosotros, si ven el bien Elohim nos está diciendo que confiemos en Él y que pongamos nuestro ser,
nuestra mente, nuestro lev, delante de Él y que no nos basemos en nuestro entendimiento, no nos estemos basando en lo que nosotros sabemos, en lo que nosotros podemos dar, sino que es las obras de nosotros a veces no son buenas. Entonces, no está hablando de las obras, de las cosas nuestras, sino que está hablando de lo que es eterno, de lo que es Elohim. Eso pongamos en primer lugar y que lo hagamos para darle a Elohim verdaderamente, no para mostrarnos, no para ser nosotros, no para hacer las cosas humanas, sino para hacer las cosas de Elohim que sean verdaderamente eternas, ¿no? Que las cosas que hagamos son para Él y no por reconocimiento, ¿sí? Sino darlo a Él porque el corazón nuestro tiene que estar con con esa conformidad de decir, lo voy a hacer porque Elohim verdaderamente lo dispone, porque Elohim quiere que yo lo haga, porque en los mandamientos, en la Torá, me dice que tengo que hacer esto, entonces yo lo tengo que hacer. Ese es un corazón contrito y humillado, un corazón que quiere agradar a Elohim, y Elohim lo ve con agrado. Vamos a leer el verso 6, seguimos hasta el verso 8. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Yuhel y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Acá estamos viendo lo que dice, ¿no? Que Elohim, ¿qué nos está diciendo? Primero nos está diciendo, en todos tus caminos, conócelo, ¿sí? En todos tus caminos, conócelo. Que lo hagamos de corazón, que lo hagamos de nuestro ser, pero dice que en nuestro camino, en todos nuestros caminos, sí, reconocerlo, sí, conocerlo. Y Él rectificará tus sendas. Rectificar tus sendas es que si las sendas nuestras no son verdaderamente correctas, Él la va a aparejar. Esas sendas las va a ordenar. ¿Pero por qué? Porque nuestro corazón quiere agradar a Elohim. Entonces, de esa forma, nuestras sendas se van a emparejar, van a ser rectas delante de Elohim. Y dice el verso 7, no seas sabio en tus ojos, teme a Yuhet Badhei y apártate del mal. Estos de ser sabios delante, no, dice acá, de mis ojos, no seas sabio en tus ojos. Los ojos está hablando de lo que verdaderamente nosotros tenemos en nuestras vidas, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros verdaderamente tenemos intenciones. Por eso está diciendo no seamos sabios en tus propios ojos, en tu propio conocimiento, en tu propia sabiduría. Porque la sabiduría viene de quién? Viene de Elohim. La sabiduría viene solamente de Elohim, no viene nuestra. Lo nuestro es lo que nosotros podemos dar como humanos y lo que hagamos lo podemos hacer bien o como lo podemos hacer mal. Si tenemos a Elohim, lo vamos a hacer bien. A esas personas Elohim utiliza. A los que verdaderamente tienen un corazón íntegro delante de Elohim. Y eso es lo que verdaderamente nos está hablando. No seas sabio en tus ojos. Teme a Yuhet y apártate del mal. Entonces, el mal, primer mal, es la lengua de todos los males. Entonces, primero, frenar, tener conocimiento, sabiduría, antes de hablar, pensar. ¿Cómo hacemos? Siempre le digo a todos, le digo, antes de hablar, examínate, pensá, contá todo lo que quieras antes de decirlo, porque todo lo que digas va a ser en tu contra. Si verdaderamente explotás de una forma que no corresponde, delante de Elohim lo hiciste. Entonces, primero,
frenar. Primero valorar lo que Elohim nos está diciendo. No tirar todo, como se dice acá en Argentina, por la borda, ¿sí? Tirar todo y desecharlo, porque a veces eso no es que en contra nuestra. Entonces, todo lo que nosotros aprendemos tenemos que verdaderamente atesorarlo, tenerlo en nuestro ser. Y ahora, versículo 8 dice, sanidad habrá para tu ombligo y bebida para tus huesos. Cuando habla de sanidad, nos está hablando de una sanidad que viene de parte de Elohim. Y esta sanidad no son las obras, sí, nuestras, sino que son las obras de sanidad y restauración de Elohim. Y eso viene a través de lo que Elohim nos da como enseñanza, que nos da a través de su palabra. Por eso el ombligo, para, vemos a veces que el ombligo se toma como el pueblo de Israel, son diferentes formas que se ven, pero en este caso ombligo está diciendo de lo que vos te nutrís, de lo que vos vivís, de qué te alimentás, de qué vos estás haciendo, ¿sí? Lo que estás tomando. Entonces te está diciendo, sanidad habrá para tu ombligo. Ombligo lo podemos tomar como también nuestro ser, nuestro entendimiento, nuestro lev. Lo que nosotros vamos teniendo, Él nos va a sanar para no tener esos conflictos. Él nos va a limpiar, Él nos va a transformar, nos va a sanar. También en los huesos, sabemos que los huesos es la esencia, ¿sí? De lo que está todo lo que es el ser vivo. Por eso dice que mismo Yeshua decía, yo soy el agua viva, el agua de vida, el agua viva, ¿sí? Es lo que nosotros nos da esa parte de refrigerio. Por eso dice, los huesos, ¿sí? Los huesos van a tener esa bebida, van a tener algo que verdaderamente se sientan bien. Y podemos ver cuando mismo David habla en sus salmos y dice que se envejecieron sus huesos y que sus huesos estaban secos, que no se sentía bien porque había amargura, había temor, había miedo. Entonces, si había pecado también, había cosas en su vida que por eso dice que habrá sanidad en tu ombligo y todo eso irá a tu cuerpo y tu cuerpo va a tener una transformación y tus huesos se van a tener esa bebida, esa agua de vida, para poder vivir conforme a la voluntad de Elohim. ¿Cuál es la conforme a la voluntad de Elohim? Lo que Elohim nos dejó, sus pactos, sus mandamientos. Entonces, si nosotros lo vivimos, atesoramos, si sabemos que no estamos viviendo mal, que lo que estamos haciendo verdaderamente lo estamos haciendo de corazón, de ser, que no estamos haciendo con maldad. Ahora está en el entendimiento del ser humano de tomarlo lo que vos le estás haciendo para bien, que lo tome para mal. Pero eso no es tu problema. Tu problema vos lo estás haciendo para bien, lo estás haciendo bien. El que venga y decirte algo y te esté diciendo para culparte y tras cambiar las palabras y decir sus dichos, esa es la persona que está diciendo que tiene maldad, porque es lo que tenemos en el corazón. Entonces, si vos estás actuando de una forma buena delante de Elohim, quédate tranquilo que vos vas a tener esa sanidad, vas a tener ese refrigerio, porque a veces la otra persona que entiende mal las cosas es el que tendría que tener la sanidad, que tendría que tener esa liberación, porque a veces nos hacen mal pensando que nosotros estamos mal y nosotros estamos siguiendo los mandamientos y lo que en las instrucciones. Y si el otro dice yo también sigo los mandamientos e instrucciones, entonces no vengas a contienda, porque la contienda es de parte del mal y no del bien. Porque siempre que nosotros hagamos contienda y que hagamos algo en contra del prójimo y cambiando los sentimientos, eso es lo que nos viene a apuntar del dedo y decir, esto hiciste, esto lo otro. Pero acá hay algo que dice Elohim, que es sobre todas las cosas,
que si uno tiene el corazón, verdaderamente el ser, puesto en Elohim, y todo lo que tenga en su ser, si había alguna cosa, que somos humanos, y verdaderamente todos los humanos tienen errores, entonces, porque en el Olán, ¿sí? Y que sea el último tiempo, ¿sí? Esos tiempos que sean los últimos y estemos con Él ya, eso van a ser la plenitud. Esos van a ser los lugares que ya estemos ahí y que ya no tengamos ningún pecado. Mientras tanto, mientras sigamos caminando, sin querer a veces lastimamos. Entonces, eso, obvio que siempre tenemos que estar tratando de estar bien, tratando de tener ese shalom que venga de parte de Elohim y que nos esté ayudando. Porque hay veces que, obvio, somos humanos y tenemos fallas. Pero eso es lo que está diciendo Elohim, que tallemos en nuestro corazón las cosas verdaderamente buenas y que hagamos esas cosas, que no nos corramos y que no sigamos el mal, sino que sigamos el bien. Y en el verso 9 ya cambia a otra forma de expresión, del 9 al 10. Honra a Yuhet Bajei con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Elohim desde tus riquezas. Acá riquezas está hablando dos partes para que ustedes tengan conocimiento de lo que se está expresando en estas alegorías, ¿sí? Acá tenemos dos partes. Una es todo lo que tenemos que hacer a través de lo que son sus mandamientos. Y otro es lo que nosotros tenemos que hacer para nuestras vidas, tanto espiritual como mandatos de Elohim. Que acá entra también lo que es la parte material. Y miren lo que verdaderamente esto nos habla, ¿no? Honra con tus riquezas. Las riquezas vienen de parte también de los frutos del Ruaj. Y vienen, si vienen de parte del fruto del Ruaj, todo lo que hagamos lo vamos a hacer verdaderamente conforme a lo que Elohim nos está hablando. Si los frutos nos dicen que tenemos que actuar de esta forma, tenemos que actuar verdaderamente de esta forma con los frutos del Ruach HaKodesh. También las riquezas, que en hebreo en estos dice Om, ¿sí? Que sería la parte de riquezas. La riqueza también está hablando que nosotros con nuestros bienes tenemos que también agradar. Entonces, dice, el Shema dice lo mismo, y dice después, dice, desde el principio de todo tu producto. Dice, y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, está hablando que nosotros tenemos que darlo verdaderamente de lo que verdaderamente dice Elohim, ¿no? De los frutos de lo que estamos haciendo tanto de la parte espiritual del Ruach como los frutos que nosotros recibimos. ¿Se entiende? Por eso decían que lo primero iba a Elohim, las primicias, iban a Elohim. Entonces, de esto está hablando también. Está diciendo, tanto para vos en tu vida tener estas riquezas que son del fruto del Ruach, pero también las que son para Elohim, tenerlas en primer lugar. Y dice, verso 10 dice, y serán llenos tus graneros con saciedad, y de mosto tus lagares estarán llenos, ¿sí? Que estarán rebosando, estarán cargados, estarán en plenitud, ¿sí? Completos. Pero acá vamos a ver tanto la parte de Elohim como la parte material.
Si dice, esos graneros van a estar verdaderamente en saciedad, saciados, lleno de mosto, y tu lagar estará lleno. Estallarán, estarán repletos. Acá también podemos ver que también es la parte de la eternidad. De la eternidad, la llenura del Ruaj, de todas las cosas espirituales y también porque si nosotros dice hacemos frutos malos, lo hacemos para nosotros. Pero si hacemos frutos buenos, van a ser para la eternidad. Van a ser para que nosotros tengamos, como dicen muchos, ese, que no es que nosotros lo estemos haciendo por las obras, ¿no? Sino que lo estamos haciendo porque nosotros lo tenemos que hacer, no por reconocimiento. Porque si lo hacemos por reconocimiento, lo vamos a hacer para que nos vean el hombre. Pero acá la intención es que nos vea Yeshua, nos vea Elohim, esa intención. Que sea de parte para Él, no para nosotras las obras de nosotros. Sí, que yo lo hago y me quiero hacer ver, sino que esto está hablando que esto va a ser un reconocimiento para tanto la parte de nuestra largura de días y cuando nosotros estemos con Él, ese reconocimiento, porque los ojos de Elohim nos están mirando si nosotros hacemos bien las cosas o las estamos haciendo mal. Entonces, miren lo que dice Primera de Timoteo 6, 6, 10, dice, sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento, porque nada trajimos a este mundo y y es evidente que nada podremos sacar. Así que, teniendo el sustento y con qué cubrimos, estemos contentos con eso. Porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa, y en muchas pasiones insensatas y dañinas, que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males, y codiciándolo algunos se descarrían de la emuná, de la fe, y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Vamos a leer en otra versión a ver qué dice. La Reina Valera, estamos en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Acá estamos viendo por qué nos está hablando de lo que es lo material. Por eso tenemos que tener en claro cuáles son las cosas del Ruach y cuáles son las cosas que nosotros debemos hacer materialmente. Que tenemos que tener una balanza, tenemos que tener una forma de equilibrio para conocer cuáles son las cosas, las obras que son las que no debemos hacer y que las obras que nos llevan verdaderamente al camino de Adonai y al reino de Elohim, ¿no? Que verdaderamente son las cosas de los cielos, como dice. Las parábolas cuando dicen, estas son las cosas de los cielos, está hablando de son las cosas verdaderamente que tienen valor, que valen la pena, las cosas
qué verdaderamente son los reinos, el reino de los cielos. Porque las otras cosas son reino material, reino humano, reino carnal, de lo que yo quiero. Entonces, yo pienso que si nosotros tenemos esa estabilidad de hacer lo que Él nos está ordenando, porque a veces decimos, me está yendo mal, estoy haciendo mal las cosas, hago esto y me sale mal, hago lo otro y me sale mal. Pero estás haciendo lo que dice Elohim, estás diciendo, te salen mal las cosas, pero estás haciendo lo que dice Elohim, estás teniendo en primer lugar en tu corazón, en tu ser, en tu entendimiento, en tu mente, en todo tu ser, todo tu meot, estás teniendo lo que dice la Torá, estás tallando en tu corazón lo que dice verdaderamente la Torá, o la estás haciendo a tus fuerzas, ¿no? Por eso está diciendo, ojo los sabios que lo ven y lo están haciendo a su forma, porque lo están haciendo a su forma y se están cansando cuando verdaderamente lo puedes hacer a la forma de Elohim y lo vas a hacer sin cansancio, lo vas a hacer en shalom, lo vas a hacer en esa paz que sobrepasan todas las cosas, porque la paz viene a través también de la emuná. Y la emuná es algo que no vemos, pero verdaderamente es algo que sobrepasa el entendimiento humano. Entonces, hay algo importante. Si nosotros ponemos primer lugar las cosas materiales, nosotros dice acá que no nos llevamos a absolutamente nada. Todo lo que nosotros hagamos en la tierra y gastemos, hagamos las cosas, va a ser en vicios y cosas que nosotros querramos, ¿sí? Y no nos van a llenar. Pero dice que las cosas del cielo, las cosas de Elohim, son eternas. Esa es ganancia, dice. Porque esas cosas verdaderamente tienen reconocimiento. Esas cosas verdaderamente para Elohim te está mirando y está diciendo, bien, estas cosas son verdaderamente las que tenés que hacer. Ahora, cuando vos decís no, porque si no, no puedo, porque con esto si hago esto, después no otro no lo puedo hacer, él está fijándote en vos. No estás teniendo emuná para que decirle a Elohim, decirle, esto verdaderamente no lo puedo hacer porque si no, no me alcanza, entonces no lo voy a hacer, porque si no, no voy a poder después hacer otra cosa. No voy a poder pagar, no voy a poder comprar, no voy a poder, pues falta emuná. Nos falta emuná, nos falta ese shalom que nosotros verdaderamente tenemos que tener y lo estamos basando todo en nuestras fuerzas. No estamos dejando que Elohim haga, porque lo queremos hacer todos nosotros. Y en ese caso no estamos haciendo lo que Elohim está diciendo, el caso que está diciendo. Como empezamos diciendo, que hagamos primero, hijos míos, cumplan la Torah, cumplan los mandamientos, que eso va a ser un beneficio para nuestras vidas, va a ser ese shalom para nuestras vidas, va a ser verdaderamente ese privilegio de decir, lo que estoy haciendo es ganancia para Elohim, porque si para nosotros nos vamos a cansar, vamos a estar haciendo todas las cosas, pero no vamos a tener paz. No vamos a tener paz porque esa paz no es una paz de verdad. Cuando nosotros logramos tener todo, no tenemos nada. ¿Cuántas veces lo he visto? Sí, lo he visto verdaderamente. Personas que verdaderamente se basaron en sus riquezas, en su sabiduría, terminaron solos. Y muchos terminaron amargados, es verdad. Amargados porque no tienen más nada. Perdieron todo y el tiempo no se puede volver atrás. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Hijos también están hablando Elohim a quien sea grande, chico, mediano, de alta edad, sea un anciano, quien sea, pero le está diciendo, pon en primer lugar lo que yo te estoy diciendo. Porque si yo te digo, cumple estos mandatos, vas a tener larga vida
y vas a vivir conforme a lo que nos está diciendo Elohim. Entonces, todo esto lo podés tomar y lo llenar tus graneros y vas a ser saciado. Estallarán, serán repletos, tanto en la parte del ruaj, de nuestra vida, de nuestro ser, en nuestro corazón, como la parte material. Tenemos que nosotros vivir verdaderamente a los pies de Elohim. ¿Cómo? ¿Cómo nos está diciendo? De esa forma. De esa forma nos está dando una enseñanza que tenemos que seguir. Entonces eso es lo que verdaderamente nos está hablando en Proverbio. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. Esas son las cosas que son tanto de nuestra parte de día a día como las partes que es del Ruach HaKodesh, ¿no? Los frutos del Ruach, ya conocemos cuáles son, lo podemos leer en Gálatas 5:22, y todo lo que nos va a transmitir son las cosas que nos llevan para bien y no para mal. No son los frutos de la carne, sino los frutos del Espíritu.